Hola, hola, hola. Buenas tardes. Empezamos la semanita con... Bueno, este proceso quizá un tanto irregular del... Iba a decir el pregón de las recaídas, ¿no? El cuidado que viene el lobo, siempre el dicho del pastor, ¿no? Pero es que el lobo viene, joder, es que hay tantas veces en las que el sábado también estuve hablando de esto aquí en la charla de los sábados. Y cómo cuesta interiorizar en lo personal, dentro de la clave de rehabilitación, dentro del proceso de rehabilitación, cómo cuesta interiorizar en lo personal que las situaciones de riesgo no son... Es que en realidad en la vida todo es así, ¿no? El que nos pasen cosas pues no entra dentro de lo posible, ¿no? Parece que todo lo que ocurre le ocurre a otra gente, ¿no? Le ocurre a los demás, le ocurre... son cosas que la gente... hasta que nos toca, y cuando nos toca a nosotros, pues nos quitamos de la cabeza la idea de que nos ha tocado, simplemente no tenía que habernos tocado, ¿no? Porque pues no se sabe muy bien qué regla de tres, pues todo lo que sea prevención y demás, pues es como, no sé, miedo, acobardamiento, no vivir, no sé. Yo lo que sí tengo claro en el tema de las adicciones, y creo que uno puede ponerse a pensar en el mismo plano, en el plano laboral, en la conducción, ¿no? En la carretera, el tema de cuántas veces y por qué en esta curva ponen una velocidad de 60 si esta se puede coger a 80 tranquilamente, ¿no? No sé, los que hemos tenido carnet de primera y estas cosas, como tuve yo en mis tiempos, pues siempre se nos decía que la regulación de la velocidad vial era un poco pues para el tema profesional, ¿no? Para los camiones y autocares, autobuses y demás. Ahora ves autocares que van en un límite de 100 van a 100, ¿no? Bueno, entonces, pues quizá no había tanto y se tendía a... Desde luego, cómo hemos cambiado, ¿verdad? Como dice la canción, cómo hemos cambiado. Viajes que antes costaban pues un día o dos de trayecto, hoy los hacemos en 10 horas, 11, y nos parece que es una salvajada, 11 horas de coche, ¿no? Que tendríamos que hacerlo, pues, meter el pie hasta abajo, ir a 180, 190 y llegar en 4 o 5 horas, ¿no? Y si el viaje es de 5 horas, pues procuramos que sea en 3, y si no en 2, y siempre... vamos forzando el límite, ¿no? Creo que en la rehabilitación pasa un poco igual. Nadie se hace cargo, nadie echa cuenta de que el proceso de recaída está permanentemente ahí, ¿no? Y que hay que evitar fallos de atención, porque las recaídas pues normalmente suelen ir precedidas por periodos en los que uno está pues despistado por lo que sea, a veces porque las cosas van bien y a veces porque las cosas van mal. Desde luego, lo dije el otro día y lo mantengo, las personas adictas llevamos muy mal el éxito. De hecho, nos sienta como bastante más. Estamos más acostumbrados al fracaso y parece que el éxito lo gestionamos fatal, ¿no? Y sí, lo digo un poco jocoso porque cuando se está bien, se está muy bien, y tenemos que empezar a acomodarnos en el bienestar, y ya está bien, joder, ya está bien, ¿no? En fin, el otro día estuvimos hablando de las causas de la recaída y también tenemos que ver un poco las consecuencias, porque claro, ¿cómo se evalúan las consecuencias de una recaída? ¿Qué parámetros se pueden utilizar para evaluar las consecuencias de una recaída? ¿En qué términos? ¿En qué términos? Porque obviamente esto es tan personal y no se puede generalizar. La recaída de una persona adicta pues nunca es igual que la recaída de otra persona adicta. Si es que hay una generalidad, pero con muchos matices, ¿eh? Es que en la recaída entran ya tantos factores personales, tanta interioridad, tanto en la pre-recaída como en la recaída como en la post-recaída, ¿no? Porque
cada uno somos un mundo, ¿no? Y quizá habría que empezar por evaluar el hecho de que en el proceso de rehabilitación, pues todos hacemos mucho hincapié en la abstinencia y en la honestidad, en vivir en clave de rehabilitación, en tener la atención puesta. Y claro, esto, que como se puede entender, pues es bueno en sí mismo, pues puede aumentar la desesperación de la persona que recae, porque en el sentido de que ha dejado de lado tantos valores, ha dejado de lado tantas indicaciones, ha dejado de lado todo el código de prevención, se lo ha pasado todo por el arco del triunfo, y eso pues a lo mejor le puede hacer a una persona que se sienta pues peor en buena medida. No sé si me explico, ¿no? De que, claro, si las cosas que uno debe de tener en cuenta en un modelo de prevención, pues son 4, pues 4 se pueden llegar a plantear como asequibles, pero claro, cuando son 400, pues ya uno como que pues es que he fallado a todo. Hombre, no has fallado a todo, pero has fallado a una serie de cosas que hay que tener claro que después de un tiempo más o menos largo de abstinencia, el golpe, el impacto psicológico de la recaída puede ser demoledor. Y en los grupos de ayuda todo el mundo conoce, todos conocemos o hemos oído hablar de gente que después de 15, 20 o 30 años de abstinencia ha recaído y desgraciadamente nunca ha podido volver a la rehabilitación o a disfrutar de ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la soberbia, el orgullo, la pérdida del amor propio y de la confianza en uno mismo, pues porque, joder, pues a lo que hay que añadir el remordimiento y el sentimiento de culpa, pues impiden el retorno a la rehabilitación, ¿no? Son tantas es tanta la insistencia en el tema de poner atención, tener cuidado, que cuando hablamos de estas cosas parece, pues como el sábado pasado aquí, que da la sensación de que uno está abroncando al personal para que haga todo en plan militar y todo, que no, a ver, las cosas que se plantean en la prevención tienen que causar el impacto suficiente en la mente y en el sistema emocional de la persona para que las tenga en cuenta, para que en el momento en que falle algo de todo ese proceso de contención, pues uno sepa que está corriendo un cierto peligro, y si a partir de ahí pues quiere seguir con el peligro cerca, oye, pues bueno, cada uno es libre de... pero que no se puede alegar desconocimiento. Pero sí es claro que después de una recaída, muchas veces la soberbia, el orgullo, la pérdida de amor propio y de la confianza en uno mismo, el remordimiento y la culpa, pues impiden que mucha gente vuelva a las terapias. Y no será aquí porque no se hace donde se recrimine o se castigue por el hecho de una recaída. Eso no entra en nuestros parámetros de rehabilitación. Aquí no hay un régimen sancionador porque una persona sea víctima de la enfermedad. Y la recaída es parte de la enfermedad. No debería ser parte de la rehabilitación, pero lo es, porque es parte de la enfermedad. Y el que no entienda esto y quiera castigar a una persona adicta por haber recaído es como el médico que quiere castigar a un asmático por haber recaído o a un hipertenso por haber recaído. A ver si entendemos las cosas con un plano de humanidad, ¿no? Que es al fin y al cabo de lo que se trata, de humanidad. Entonces, esto nos tiene que llevar a equilibrar, junto con la importancia de la abstinencia, de la contención del comportamiento adictivo, pues que es imprescindible aprender que la recaída no tiene por qué ser el fin del proceso de rehabilitación. Nos tiene que llevar a entender que la recaída es un obstáculo que hay que superar, que puede ser más grande o menos grande en función del tamaño o de la extensión de la recaída. Claro, no es igual una recaída de un desliz que una recaída, ni es igual una recaída de un tiempo pues breve que una recaída de años, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una diferencia importante en cuanto al obstáculo que hay que superar, ¿no? Porque claro, cuanto más larga sea la recaída, más difícil va a ser recuperar. Tenemos que empezar a entender que también es una parte de la enfermedad.
todo esto está sometido a una serie de condicionantes. Veréis, vivir con las actitudes aprendidas del pasado, durante la etapa activa de la adicción, durante la etapa activa de la rehabilitación, es una locura. Es la locura de la adicción activa y de la dependencia. El regreso al consumo, a la conducta, es un retorno a la locura después de una recuperación temporal. Pero lo que sí tenemos que saber y tener muy claro es que la recaída no suele ocurrir sin avisar. Sabemos que la recaída se produce después de que el impulso necesario haya reaparecido. Y ese impulso necesario se produce por estímulos, sobre todo neurológicos, que tienen que ver con el entorno, con el medio en que una persona se desenvuelve. Estos impactos, y yo, claro, es que siempre estamos con la misma matraca, de que si eres alcohólico y quieres dejar de beber en los bares, pues lo tienes jodido. Porque es realmente difícil que una persona que esté en contacto, oliendo o escuchando el sonido, o viendo a otros consumir su droga favorita, como es el caso del alcohol, pues hombre, si tú tienes un problema de dependencia alcohólica, el hecho de estar viendo a la gente consumir alcohol, pues te está sometiendo a una tortura psicoemocional de primer orden. Y tus neuronas, pues no piensan, tus neuronas se estimulan o no se estimulan. Esto no es una cuestión de que tú quieras o no quieras, es una cuestión de que estés enfermo o no estés enfermo. Y de que tu sistema neuronal funcione de una manera o de otra. Si ya está previamente condicionado por el consumo y por el entorno del consumo, si tú sigues en el entorno del consumo, vas a acabar en el consumo. Y esto lo tienes que saber sí o sí. Y sabemos que puede ocurrir porque en muchas ocasiones esto se devalúa y porque la gente se pasa por el arco del triunfo el hecho de que mantener la abstinencia tiene un precio. Y el precio es salir del entorno de consumo. Porque no solamente eres adicto al consumo y al entorno del consumo. Al ambiente del consumo, al ruido del consumo, a la cháchara del consumo, a los comentarios del consumo, a la gente del consumo, al sitio de consumo. Esto está en tu vida y está integrado de manera tal que cuando prescindes de ello hay un vacío significativo. Claro, el vacío de la abstinencia que suple al vacío de la locura en la que has estado viviendo durante tu etapa activa. Sí, el vacío de la soledad, ¿te acuerdas? El vacío aquel en el que te sumías cada noche o cada mañana al levantarte después con una resaca de 1000 demonios sin saber muy bien qué es lo que te estaba pasando. El vacío aquel que sentías incluso estando entre gente. Pero todo ese murmullo, todo ese barullo, todo ese ruido que tenías alrededor ha creado en ti un hábito de conducta. Un hábito adictivo, una conducta adictiva que te va a estar tirando. Vas a echar en falta los amigotes del bar, los goles del partido, el ruido, la cancha. Y no es lo mismo ver una final de fútbol en casa, sentado en el sofá, cómodamente, con tu vasito de agua o un helado, a verla pues en una tasca llena de gente pegando voces y gaga, ¿no? Claro, pues es que no es lo mismo. Y no es lo mismo verlo en el bar que verlo en el campo de fútbol, ¿no? Claro, es que no es lo mismo. No es lo mismo estar en Berlín viendo la final de España que en casa solo con un... pues yo que sé, con un regaliz. Joder, es que claro, que no tiene nada que ver, ¿verdad? A todos nos gusta la marcha y nos gusta el jaleo. Sí, pero no nos gusta el precio que hay que pagar por la marcha y por el jaleo. Bueno, pues si aquello tuvo un precio, y el precio fue el sufrimiento, el daño, la rotura familiar o laboral o social o lo que fuera, que ya es precio, imaginaros en qué contexto ponemos el precio que hay que pagar para que seguir en abstinencia nos lleve a no volver a estar en esa situación de antes. El impulso necesario se produce porque nosotros sometemos a nuestro cerebro a todas esas... Uy, Ángeles, pues nada, que no sea nada. Que no sea nada lo de tu madre y nada, que vaya bien. Ánimo. Y... En fin. Bueno, generalmente el hecho de impactos sucesivos que se va produciendo en entornos de peligro para el consumo es lo que genera el impulso necesario. El impulso necesario puede darse o puede obedecer
a un proceso de presión mental, porque haya tensiones en casa, porque haya tensiones en el trabajo, porque haya tensiones en tu vida en general. También se puede producir por eso. Pero el estímulo del impulso necesario directo por el consumo ocurre más en entornos de consumo en los que una persona se mete con la creencia esa bonachona o tontorrona de a mí no me va a pasar. O sea, si yo cojo la curva a 120, yo no me voy a salir de la curva. Aquí se salen los torpes, los que no tienen pericia. No, esto no es una cuestión de torpeza o de sabiduría. Estamos hablando de enfermedad. Y no es lo mismo conducir pasándote los límites de velocidad por donde te salga, ¿vale?, que ponerte en un proceso de rehabilitación y pasarte los límites de prevención de la rehabilitación por donde te salga. Porque no tiene nada que ver. Y digo esto pues porque el proceso del impulso necesario aparece cuando alguien ha estado sin consumir un tiempo y empiezan a sucederse un proceso de pensamiento que podríamos encajar en un periodo de pensamiento irracional, en el que ya te empiezan a venir ideas de bueno, pues tampoco era para tanto, al fin y al cabo, de qué se quejan mi familia, si coño saben ellos, si esto, pues total, por estar un rato con los colegas, no sé qué. Todo ese tipo de pensamiento puede encuadrarse dentro de un proceso de pensamiento irracional, que puede durar días, que puede durar semanas, que puede durar meses o que puede durar años, ¿no? En lo que he denominado en capítulos anteriores, pues el síndrome de la borrachera seca, ¿no?, en el que uno puede estar pues más tiempo del que mucha gente cree en ese periodo de incubación de pensamientos irracionales que al final te van a llevar al consumo, te van a llevar al impulso necesario y no te vas a poder contener. Porque en el momento en el que el periodo de pensamiento irracional se asiente, la llamada de rescate, porque hoy en día todos tenemos un teléfono móvil, lo podemos llevar en el bolsillo con un número de ayuda, ¿no?, o de una persona de referencia o de alguien de la asociación, pues la llamada ya no funciona. Y no funciona, no ocurre porque ya es tarde. Pues porque seguramente la persona adicta ya no quiere que nadie le detenga. Y aquí sí hay un aspecto volitivo, voluntario, en el que ya cuando uno sobrepasa el límite del pensamiento irracional, el límite de los impactos neurológicos, llega un momento en que decide que ya no quiere ayuda, que la recaída tiene que ocurrir y tiene que ocurrir porque sí, porque para eso ha estado durante días, semanas, meses o años maquinando inconscientemente la mayor parte del tiempo en que esto se produzca. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el momento idóneo para prevenir la recaída es mucho antes de que el pensamiento irracional se apodere de la mente de la persona. Mucho antes de que eso ocurra, las medidas de prevención tienen que estar en marcha. Hay un proceso de descarga de tensión. Se llama terapia. Terapia regular, terapia de rehabilitación, no terapia de vamos a juntarnos aquí un día y vamos a hablar del tiempo o del campo o de cómo está la cosecha, a ver si nos entendemos, ¿vale? Terapia de rehabilitación. Yo distingo muy bien las cosas. Hay terapia de castigo, hay terapia de recriminación y hay terapia de rehabilitación. Que cada uno se aclare en qué tipo de terapia está. El nuestro es un programa hecho por adictos y para adictos. Aquí no hay ni terapia de recriminación, ni mucho menos terapia de castigo. Aquí hacemos terapia de rehabilitación y la basamos en el conocimiento. Y el conocimiento nos dice que el momento idóneo para prevenir una recaída es mucho antes de que el pensamiento irracional se apodere de la mente de la persona. Y esto lo tenemos que tener bien claro, porque si una persona no está recibiendo impactos que pongan en marcha todo su sistema neurológico previamente condicionado por condicionamiento clásico, que todo su sistema operativo esté condicionado por estar en el entorno de consumo y todos sus circuitos estén ya demandando aquello que los condicionó en las dos vertientes, en las del consumo y en las del entorno, pues seguramente no llegaremos a ese flujo de tensión emocional que nos lleve a la recaída. La descarga de tensión se produce en las terapias de rehabilitación. En las terapias de recriminación se incrementa la tensión. Y en las terapias de castigo ni te cuento. Eso es lo que hace que esos modelos terapéuticos, pues no funcionen. Bueno, funcionan para quien funcionan. Y esto sí lo quiero dejar claro y no me pienso cortar. El que tenga interés en tener una puerta giratoria por donde entre y salga gente continuamente, y bueno, y que luego, pues, por medio de los dineros públicos
o privados, me da exactamente igual, el dinero me da igual si es público que privado. Si lo que mantiene en marcha un proceso de rehabilitación es la puerta giratoria de salgo, entro, me castigan, salgo, consumo, vuelvo a entrar, me castigan, salgo, consumo, vuelvo a entrar, pues estamos haciendo las cosas pues para que el bolsillo de alguien esté muy feliz, pero no precisamente el de la persona adicta. Aunque directamente a la persona, pues supuestamente no le cuesta un duro, pero si es dinero público lo paga de sus impuestos. Lo pagamos todo, ¿eh? Estas organizaciones que dicen no cobrar al adicto ni siquiera pues como hacemos nosotros, una cuota para mantener esto abierto, que ponemos mensualmente, y nos echan en cara que tengamos que pagar eso, que podríamos vivir de fondos públicos. Oye, perdona, vosotros vivís de fondos públicos y cobráis un sueldo por eso. Un sueldo bien jugoso, jugoso, que pagamos todos, nosotros también. Y nosotros no cobramos nada, ¿eh? Aquí no cobra nadie nada. Nada. Entonces, para que tengamos las cosas claras, las terapias de rehabilitación son un proceso de descarga de tensión. Si tú vas acumulando tensión, y el sábado hablé largo y tendido del tema de las vacaciones y el peligro que suponen para la rehabilitación y para la recaída. Pero bueno, aquí sigue habiendo gente que se va de vacaciones porque se le pone del mismísimo y cuando están ya en el quinto carajo te dicen, ay, que es que mira, que me he venido de vacaciones. Pues muy bien, ole tus huevos, compañero, sigue ahí, estás muy bien. No te preocupes que ya vendrá pago con las rebajas y todos los impactos que has recibido durante este tiempo, pues veremos si los puedes descargar en 1, 2, 3, 4, 5 o 25 tensiones. Y esto es una recriminación, y clara. Pero no seré yo el que cuando alguien recaiga, pues me ponga a recriminarle la recaída. Pero antes de que esto ocurra, las cosas claras. Nosotros somos un calderín de tensión psicoemocional. Una persona adicta, por su desastre emotivo, por su sistema nervioso descompuesto por culpa de tóxicos y de la presión estresante a la que se somete desde la infancia por miedos, inseguridades y frustraciones y demás gaitas, pues es un calderín. Es un calderín que acumula tensión permanentemente que necesita ser descargada. Pero no vale cualquier descarga. Necesita una descarga de tensión regular. No se puede cortar ese proceso, y menos aún en etapas primarias de la rehabilitación. Hasta que una persona adicta no se estabiliza, este rollo patatero de las putas vacaciones es una desgracia. Es una desgracia que la gente no toma en consideración porque no le da la puñetera gana. Y a mí me subleva, pues porque veo que mucha gente va a tener problemas y los va a tener y luego pedirán explicaciones y se preguntarán qué es lo que ha pasado. Pues que te has ido de vacaciones. Fíjate, qué sencillo. ¿Qué le costará al personal entender que el precio que tiene que pagar para nivelarse, para equilibrar la vida de una persona adicta que empieza la rehabilitación es el que es y no puede ser otro? Y bueno, como me he ido un fin de semana y no me ha pasado nada, pues la siguiente pues me voy unos cuantos días más. Y la siguiente me voy unos cuantos días más. Y la siguiente me voy 2 semanas. ¿Sabéis cuánta gente conozco yo que se ha ido de vacaciones y no ha vuelto a la rehabilitación? Así. Así. Pero, bueno, sí, más que decir no podemos hacer. Entonces, el momento idóneo para prevenir la recaída es mucho antes de que el pensamiento irracional se apodere de la mente de la persona adicta. ¿Qué es lo que hace que el pensamiento irracional se apodere de la mente adicta? La normalidad. Acabado en D, como Madrid. La normalidad es contagiosa. El hecho de estar en entornos vacacionales con la gente, las terrazas, el bullicio, el ruido. Hombre, si es que eso es un entorno de consumo de manual. Nadie puede hacerse el tonto ante algo como eso. Ah, pero es que yo me voy a la playita y a la playita me voy al apartamento. Bueno, si tienes apartamento, pues te vas al apartamento. El calor, los sudores, la gente,
la de al lado que abre una jarra o unas latas de cerveza fresquita, el no sé qué, el bullicio de por la noche, el paseo nocturno, la gente que se está haciendo filas de polvos blancos en determinados. Eso se llama, en el mundo en el que vivimos, diversión. Y las personas adictas no consumimos por diversión. Consumimos. Por desgracia, no por diversión. Por desgracia. Y caemos en desgracia. Y llevamos la desgracia para nuestra gente, para nuestra familia. Y al final acabamos siendo unos desgraciados. Porque la normalidad de los demás no es nuestra normalidad, es la de ellos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ni mejores ni peores. Diferentes. Para que lo podamos entender mejor, y porque ya veo que el tiempo yo no sé qué coño pasa, pero desaparece, pues mañana empezaré a daros una lista de síntomas que conducen a la recaída. Digo por si queréis tomar nota. Y bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones. Creo que las cosas se dicen claras y, por cierto, los avisos en cuanto a los peligros y a la prevención no son recriminaciones, son cosas objetivas que ocurren. Recriminar, yo llamo recriminar cuando en una terapia, o bueno, en una sesión de grupo, pues uno empieza a decirle al otro que lo que tiene que hacer, o lo que ha hecho mal, o lo que ha dejado de hacer, y el otro le dice al uno, y el otro al siguiente, y el siguiente yo qué sé, y al final acaban bailando sevillanas, ¿no? Se me entiende, ¿no? Bueno, en primer lugar, para recriminar, pues hay que estar en posición de poder hacerlo, y no cualquiera puede recriminar a otro, ni debe recriminar. A una persona adicta se le enseña con el ejemplo, no se le recrimina. Así que nada, que seis buenos, que ya quedamos pocos, y mañana a las 6:30 nos vemos aquí. Besitos.